Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Quiero también darle la bienvenida a este espacio de prevención y acción, haciendo el balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera agregada a lo largo de toda esta pandemia a 12.343.343 pruebas realizadas. El total de casos positivos acumulados a la fecha son 2.347.224. Los recuperados son 2.239.936. El día de hoy fueron 4.593 recuperados y estamos en el 95.4%. Los casos activos en Colombia son 37.080. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en algún nivel de atención básica medicina en casa. El 0.4% ha estado atendido en hospitalización y el 0.09% ha estado en algún nivel de unidad de cuidado intensivo en atención. Hoy se adelantaron 28.574 pruebas PCR y se registraron 4.946 casos positivos para una positividad del 17.3%, donde el 72.3% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También se registraron hoy 126 fallecidos y le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad. También quisiera destacar que el 56.3% de estos incidentes fatales estuvieron concentrados en 5 municipios. Quisiera también contarles que algunos de los indicadores internacionales reflejan que a lo largo de la pandemia el mundo registra 123.968.736 casos, donde los casos activos son 21.330.083, los recuperados son 70.324.973 y los fallecidos son 2.728.332. También, como lo hacemos al comenzar semana, quisiera compartirles a ustedes algunos de los principales indicadores que hemos construido con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para hacer comparativos sobre el comportamiento de la pandemia en Colombia frente a otros lugares del mundo. Quisiera empezar por contagios por millón de habitantes, que lo podemos ver a continuación, donde Colombia registra 45.878, ubicándose por debajo de Chile, de Argentina, de Italia, de Brasil, del Reino Unido, de Francia, de España, de Holanda, de Bélgica, de Suecia, de Portugal, de Panamá, de Estados Unidos e Israel, entre otros. También el indicador de muertes por millón de habitantes es importante analizarlo, donde Colombia registra 1.217 muertes por millón, por debajo de Suecia, por debajo de Brasil, por debajo de Panamá, por debajo de Francia, por debajo de Perú, por debajo de México, por debajo de España, de Estados Unidos, de Portugal, de Italia, de Bulgaria, del Reino Unido y Bélgica, entre otros. La tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas fallecidas sobre el total de contagios,
nos ubica a nosotros con una letalidad del 2.5%, muy similar a la de Brasil, Chile y Argentina, por debajo de la de Indonesia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia, Irán, Sudáfrica, Perú, China, Ecuador, Egipto y México, entre otros. También el promedio de pruebas diarias, importante también analizar que nos ubicaremos en el mes de marzo al ritmo que llevamos de pruebas por encima del promedio día que se registró en el mes de febrero. También en cuanto a las pruebas procesadas por mes, vemos un repunte también en los últimos días, donde al ritmo que vamos, en marzo también estaremos sobrepasando las pruebas por mes que se vieron en el pasado mes de febrero del año 2021. Los recuperados, que también es importante, recuperados por mes, vemos que el mes de mayor recuperación fue el mes de enero de este año. El mes de febrero registró 221.824 y llevamos en lo que ha ocurrido este mes 89.824, teniendo en cuenta la disminución sustancial que se presentó en el número de casos activos. Ahora, mirando la positividad por mes, que también es interesante, podemos ver a continuación que el mes de febrero se registró como el de menor positividad prácticamente desde mayo del año pasado, y en lo que va corrido del mes de marzo, nuestra positividad también es del 12.2%. Importante también revisar cómo va el proceso de vacunación. Con corte ayer, que lo podemos ver a continuación, Colombia llega a 1.215.008 vacunas aplicadas. Ese también es una cifra importante que nos permite seguir acelerando el programa de vacunación y esperamos obviamente junto con la disponibilidad seguir aumentando el ritmo y llegando a nuevos segmentos. Siempre nos ha afectado en los últimos días el intenso invierno en algunas ciudades donde obviamente las personas mayores también por precauciones en materia de salud no han podido acercarse como quisieran a los puestos de salud. Esperamos también que en los próximos días esa situación cambie. Y a continuación también les muestro el balance general donde podemos observar que el porcentaje de recuperados en Colombia es del 95.4%, los casos activos son el 2.1% y los fallecidos son el 2.5%. También quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción hablando de recuperación. Hoy el turno es para Miguel Ángel Ortiz, que nos cuenta cómo enfrentó esta enfermedad, cómo salió adelante y cuál es la recomendación que tiene para la familia colombiana. Miguel Ángel Ortiz, 52 años, administrador de empresas, recuperado de COVID-19. Miguel tiene claro cómo fue el contagio. Un hermano mío fue a Abastos a entregar un pedido y él se contagió en Abastos y él vino acá a la casa una mañana a entregarme la camioneta y ahí fue donde nos contagió. Sus síntomas fueron fuertes. Al principio sí solo fue el olfato, después al transcurrir los días el dolor de huesos, uno caminaba 10 pasos y se ahogaba, el dolor de huesos. Aún no se recupera, tiene algunas secuelas. El olfato pues no ha regresado, pero de resto gracias a Dios pues todo normal, oxigenación normal. Él le pide a los colombianos responsabilidad con ellos y con sus familias. Lo más importante es cuidar la vida y la de los familiares. Si la gente se protege, pues está protegiendo a su familia, que es lo más importante. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio de recuperación y también hablemos de vacunados. Hoy el turno es para doña Clara Torres de Mürer. Ella tiene 80 años y nos comparten lo que significó para ella y lo que significa para su familia verla vacunada. Me llamo Clara Torres de Mürer. Estoy muy contenta de haber podido venir hoy a que me pongan
La vacuna no me dolió nada, me la pusieron en el brazo izquierdo y estoy muy contenta de estar aquí. Que lo hagan muy juiciosos, eso no duele, lo atienden a uno divinamente, porque eso sí, ha sido muy especial, no contaba con una situación así. Pero estoy muy bien. Que aprovechen esta venida por mandarse poner la vacuna y sean cumplidos con la segunda dosis. Un abrazo para doña Clara y nos complace mucho ver su testimonio. Y también el PAEF sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional, donde ha podido subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de esos trabajadores, de empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Hoy el turno es para el Centro Educativo Nueva Visión, una institución que le brinda no solamente formación a jóvenes y que en el sistema educativo también ha estado activa, sino que gracias al PAEF ha podido también aportar para preservar esos puestos de trabajo que son fundamentales para cumplir la labor pedagógica y apostar a la reactivación segura de nuestro país. Veamos cómo el PAEF también impacta en el sector educativo. Somos una institución educativa, ya llevamos desde 1999 y pues trabajando duro en la parte de la educación aquí en la ciudad. Mirando noticias, observamos que el gobierno pues sacó esta parte del programa PAEF, nos llamó la atención, el banco nos dio la información, luego de observar que todos los requisitos los cumplíamos, decidimos aplicar. En nuestro colegio todos han visto beneficiados 16 empleados. Esta ayuda pues, llegó en un momento bastante complicado, nos ha ayudado bastante con la parte de la nómina, la hemos podido mantener intacta todos estos meses, pues a pesar de todas las dificultades, poder cumplir las obligaciones de la nómina con el auxilio ha sido decisivo para mantenernos operativos. Gracias a estos auxilios nos hemos podido literalmente mantener a flote. Sabemos que es un gran esfuerzo del gobierno y estamos muy agradecidos por ser beneficiarios de estos auxilios. Y esperamos que este año continúen porque son necesarios para la reactivación. Y una vez más también vamos a hablar de este espacio que hemos llamado, esta sección, No Coma Cuento, porque hay muchas noticias falsas que han salido en las redes sociales. Una de las noticias falsas más comunes es la que dice que si alguien se aplica la vacuna o si las mujeres se aplican la vacuna, eso las va a hacer infértiles. Eso es carreta, eso es cuento, eso no es cierto. Y por eso quiero que ustedes conozcan cómo podemos enfrentar semejante noticia falsa. No coma cuento. La vacuna contra el COVID-19 es segura y eficaz. No coma cuento de la información engañosa que circula en las redes sociales. Dicen que la vacunación contra el COVID-19 no es segura para una mujer que quiera tener un bebé a futuro. Falso. Quienes quieran quedar en embarazo en este momento o quieran hacerlo a futuro pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 sin problema. Es falso que las dosis generen efectos adversos. En la actualidad no hay evidencia real ni teórica de que la vacuna contra el coronavirus genere infertilidad. El llamado de los científicos a las mujeres en edad reproductiva con deseos de quedar en embarazo es a que comprendan que no hay por qué temerle a la vacuna y por el contrario es de su mayor interés ya que es la mejor herramienta para prevenir la enfermedad. Recuerde que la vacuna es clave para protegerse y proteger a las personas de su entorno, así como contribuir a que Colombia alcance la inmunidad de rebaño. Vacúnese y no coma cuento. Muy importante no comer cuento. Y quiero que sobre eso tengamos mucha claridad porque en este espacio quiero hoy transmitirle a todos los colombianos unas reflexiones y unas decisiones que hemos adoptado en las últimas horas.
La primera es que hemos visto que en varios países del mundo y de América Latina, a pesar de los avances en materia de vacunación, se ha visto un crecimiento de los casos en los últimos días que genera alarmas, no solamente porque hay aumento de casos significativamente, sino también porque se han presentado aumentos en la mortalidad derivada del COVID-19 y también una presión grande sobre la hospitalización. En nuestro país, como se nos contaba hace unos minutos, tenemos un 95.4% de recuperados. Tenemos alrededor de un 0.4% de los casos con algún nivel de hospitalización y un 0.1% en lo que corresponde a la atención en unidad de cuidado intensivo, cuando uno mira el comportamiento de toda la pandemia. Sin embargo, hemos visto que en los últimos días hay ciudades de Colombia donde se han subido los casos, donde se han subido las muertes y hay una presión también sobre las unidades de cuidado intensivo. Nosotros en diciembre, cuando empezó el mes de diciembre, en este espacio, en Prevención y Acción, alertamos al pueblo colombiano sobre los riesgos de relajarnos en las medidas y mucho más cuando tendríamos encuentros familiares como son las fiestas decembrinas. Sabemos, por supuesto, que muchas familias a lo largo del 2020 no se pudieron encontrar y advertimos los riesgos que esto trae. Hoy en Colombia estamos avanzando en la vacunación, pero tenemos que ser claros. Acá se necesita combinar las medidas farmacológicas y las no farmacológicas. Las no farmacológicas las hemos dicho todos los días: tapabocas, distanciamiento, seguir los protocolos de bioseguridad, lavado de manos y evitar aglomeraciones. Y las farmacológicas, avanzar en la vacunación. Pero quiero transmitirles a ustedes que hoy tuvimos una reunión con el Comité de Expertos Epidemiológicos, donde se evaluaron las condiciones en distintos lugares del país. Y por lo tanto, quiero transmitirles a ustedes que en las próximas horas estaremos emitiendo una circular del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, donde se hacen las siguientes precisiones. Para los fines de semana, del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo, es decir, este viernes que viene al próximo lunes, y del 31 de marzo al 5 de abril, es decir, desde el miércoles de la próxima semana, jueves santo, viernes santo, sábado, domingo y hasta el lunes 5 de abril, van a regir las siguientes restricciones. Pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%. Esta medida es preventiva y necesaria para nosotros no vivir en las próximas semanas, en el mes de abril o en el mes de mayo, que no estemos viendo un tercer pico severo. Lo segundo, vamos a tener las siguientes restricciones a la movilidad. Restricciones a la movilidad nocturna, obviamente con las excepciones que hemos tenido en los distintos decretos, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde la ocupación de las UCIs esté por encima del 70%. Y de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde las UCIs estén por encima del 50%. Estas son medidas de carácter preventivo, son necesarias y que nos permiten también no sacrificar avances en la reactivación del país, pero tomar medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Y por lo tanto, en este espacio vamos a destinar aquí unos minutos muy importantes con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para hablar sobre lo que está ocurriendo en otros países, las lecciones que nos da a nosotros esa experiencia, la lectura que ha tenido el equipo de expertos epidemiólogos que acompaña las decisiones del Gobierno Nacional, a hablar sobre los avances en el Plan Nacional de Vacunación y hablar de las medidas que se están adoptando de cara a la Semana Santa para evitar aglomeraciones, y donde el mensaje que queremos transmitir de manera muy constructiva a todos los hogares colombianos: este es el momento donde más nos debemos cuidar.
Es cierto, tenemos ya una reactivación de turismo. Hagámoslo responsablemente, sin la aglomeración, compartiendo con el tapabocas, si es que ya tenemos ese paquete turístico comprado. De lo contrario, tratemos de aprovechar también esta Semana Santa para el recogimiento, para estar dentro del hogar, para tomar estas precauciones adicionales mientras sigue avanzando en el país el Plan Nacional de Vacunación. Para hablar sobre estas medidas, señor ministro, le voy a dar a usted el uso de la palabra, porque, de nuevo, estamos tomando estas medidas de carácter preventivo y a tiempo. Y esto nos permite a nosotros seguir durante el día con actividades, siguiendo el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad, la no aglomeración, pero tomar medidas importantes en las noches y en aquellos municipios donde la ocupación de las UCIs esté por encima del 70% este fin de semana que viene y a partir del miércoles de Semana Santa hasta el lunes siguiente, tener estas restricciones que también son necesarias en la movilidad en los municipios que están por encima del 50, por encima del 70 y donde también, como lo hemos definido, por encima del 70 tendremos pico y cédula en esos días. Ministro Fernando Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para el ministro del Interior, para los gobernadores que nos acompañan y para todos los colombianos. Efectivamente, el día de hoy se reunió el comité asesor y revisó la situación del país, las situaciones que se han venido presentando en diferentes países del mundo y muy particularmente en Sudamérica y la evolución que estamos teniendo a lo largo de la progresión con todo el proceso de vacunación y los riesgos que tenemos en crecimientos o cambios en la positividad de muestras que se han venido iniciando en los últimos días. Yo tengo unas gráficas que quisiera presentar para la ilustración de todos. En esta gráfica vemos cómo Colombia, dentro de los países de Sudamérica, se ha venido manteniendo con una estabilidad. Tuvimos un crecimiento importante hasta los principios de febrero y luego se estabilizó la tendencia del país mientras los demás países han venido creciendo. Brasil, Argentina, Chile, Perú y desde hace una semana el Ecuador también en una etapa de crecimiento exponencial con un tercer pico. Esta situación nos llevó a analizar las diferentes ciudades de Colombia. En la siguiente gráfica se puede evidenciar que Colombia en este momento en promedio presentó este segundo pico que tuvimos como consecuencia de Navidad, de las fiestas de Navidad, de las aglomeraciones, de las reuniones familiares que tuvimos en Navidad y a partir de él hemos venido bajando de manera consistente en promedio nacional, tanto en el número de fallecidos como en el número de personas que han tenido contagio para el COVID. Sin embargo, vemos ciudades como la ciudad de Santa Marta, donde es evidente la presencia de un pico bastante pronunciado, pico que se ha venido generando en Santa Marta y otras ciudades de la costa, muy relacionado con la realización de carnavales, de fiestas dentro de las casas, fiestas no autorizadas, que ha llevado a este crecimiento de contagio, no solo en Santa Marta, sino también en todas las ciudades adyacentes de la costa, como Ciénaga y como otras ciudades en el entorno cercano. Si vemos la ocupación en Santa Marta, al día de hoy es del 61% de camas ocupadas de UCI y este crecimiento se ha venido evidenciando a lo largo de solamente queda en Santa Marta una disponibilidad del 10%. Si vemos Barranquilla también ha tenido un crecimiento importante en los últimos días. En algunos casos también Barranquilla ha venido recibiendo pacientes de otras ciudades de la costa atlántica, pero en este momento la disponibilidad de Barranquilla apenas está en un total de un 28%. Esa es una disponibilidad baja. Medellín tiene un crecimiento importante que se ha venido evidenciando prácticamente en las 2 últimas semanas, con un índice de positividad del 17.6% y tiene un uso de camas COVID del 42% y una disponibilidad apenas del 25%, lo cual es un indicador bastante importante para esta ciudad. En contraste, una ciudad donde tuvimos una situación más crítica como es Leticia,
ya se ve cómo viene presentándose a la baja, es mucho debido a la progresión que ha tenido la pandemia, a las medidas de control que se han tomado, pero también al proceso de vacunación, los cuales indican que en Leticia hay una disponibilidad ya del 30%. Eso nos indica evidentemente que nosotros tenemos una situación que se ha venido, que tenemos un riesgo de crecimiento inmediato en varias ciudades del país, otras se han mantenido estables y necesitamos tener una medida que busque controlar la posibilidad del crecimiento de un pico en los próximos días, situación que sería bastante crítica y que afectaría a toda la población colombiana. Por lo tanto, la invitación muy especial a los colombianos es tener seis mensajes claves que emitió el comité asesor. La primera es recomendar evitar en esta Semana Santa, evitar todas las visitas a familiares no convivientes. Es decir, las personas que llegan de otra ciudad a visitar a un familiar tienen una probabilidad muy alta de llevar el contagio y afectar a las personas que se encuentran dentro de la vivienda. Si finalmente se necesita viajar, la recomendación es que estas personas que visitan a otros familiares no se hospeden en la casa, se hospeden en hoteles donde hay protocolos de bioseguridad y la probabilidad de contagio es menor. Tercera, planteamos una prohibición absoluta de las fiestas privadas. Las fiestas privadas han sido un factor de contagio muy importante en el segundo pico que se presentó en diciembre. También ha sido un factor de contagio importante la afectación en las ciudades de la costa que tuvimos en los días pasados y por lo tanto realizar cualquier tipo de fiesta privada en los próximos días nos genera una afectación muy importante. Quitarse el tapabocas para comer en sitios sin ventilación es algo que nos representa un riesgo muy importante de contagio. Recordar frente a la vacunación que si bien una dosis protege, la protección de una dosis es muy limitada y que la Semana Santa no puede ser una excusa para relajarnos y ver cómo aumentan los casos de una manera inusitada. Es muy importante. Se puede asistir a los lugares de culto, a los templos, a las iglesias, pero recordemos la recomendación trabajada con el episcopado, con diferentes grupos, sacerdotes y demás, de no hacer procesiones y de mantener el distanciamiento físico en esta Semana Santa. Es muy importante que tengamos esta claridad frente a esas medidas, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Yo creo que hay dos mensajes que son importantes también. Uno relacionado con la resolución que ha sido emitida por el Ministerio de Salud para avanzar en la vacunación, donde además lo que queremos es también premiar a quienes han ido cumpliendo y evacuando las vacunas que se han asignado con velocidad y además con buen servicio, de manera que nosotros podamos cubrir un grupo mayoritario de la población. Antes de que usted entre con esa resolución, quiero invitar a los colombianos para que conozcan cuáles son los fundamentos de esta decisión para acelerar el ritmo de vacunación en todo el país. A través de la Resolución 360 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social establece nuevos criterios y reglas para la distribución, asignación y entrega de vacunas en el territorio nacional, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A partir de la fecha, se realizará una distribución teniendo en cuenta la evaluación del ritmo de vacunación, el cual se calcula a partir del número de vacunas aplicadas con respecto al número de vacunas entregadas. Los territorios que tengan un alto porcentaje de vacunas en sus neveras, MinSalud no les asignará biológicos para evitar así la acumulación de grandes cantidades de vacunas sin usar. Lo que se busca es que se garantice que hay capacidad de almacenamiento, así como capacidad de aplicación de las vacunas. Asimismo, quedó establecido que si la vacuna que se entregará a las entidades territoriales requiere ultracongelación, la distribución será de mínimo 1.170 dosis, en aras de reducir el riesgo de pérdida de estos biológicos, salvo cuando se requiera un número inferior a esas dosis para completar su esquema de vacunación. Sí, efectivamente, señor presidente, colombianos, hemos establecido una distribución por efectividad. Nosotros tenemos claro que hay lugares del país donde hay mayor dificultad para
para aplicar vacunas debido a sus condiciones territoriales, a la dispersión, a la dificultad de llegar a algunos de los sitios de esos departamentos, y eso nos hace que no podamos efectivamente atrasar unos departamentos que tienen unas características diferentes, que van a una velocidad superior por otros lugares del país donde esa velocidad no está dando de esa manera. Por esa razón se expidió la resolución 360, en la cual se establece una fórmula única para nivel nacional, bajo la cual aquellos departamentos que estén por debajo de una mediana de 50.7% de ejecución en las vacunas entregadas, no se les dispondrá vacunas, sino esas vacunas se redistribuirán para los departamentos que avanzan a una velocidad más rápida. Esto obviamente no aplica sino para esta entrega de vacunas que se hizo este fin de semana, y en las próximas, de acuerdo con la progresión que tengan esos departamentos, se continuará dando la entrega según la velocidad de aplicación también. Esa fue una recomendación muy importante del Comité Asesor. En este momento tenemos en los departamentos 726.241 vacunas, y estamos vacunando la población de 75 a 79 años, y efectivamente es muy importante plantear que en esta semana en particular debemos todos los departamentos avanzar muy rápidamente con las EPS, agendando todo el personal, y mañana estamos expidiendo una resolución bajo la cual se abrirá la aplicación para personas de 70 a 74 años una vez se haya avanzado el agendamiento de la población de 75 a 79, de manera que en la semana entrante tendremos seguramente vacunando toda la población de 70 a 79 años, lo cual es un número bastante importante de población con el cual se puede avanzar efectivamente la vacunación. Debemos evidenciar que es claro que las personas podrán seguirse vacunando. El cierre de una etapa no implica que la otra etapa no se deban seguir vacunando las poblaciones que ya fueron vacunadas, que no fueron vacunadas y que quieran lograr la vacunación. Y lo más importante es mantener esa distribución que vamos a estar haciendo durante toda esta semana de las vacunas que nos llegaron el fin de semana, para tener la seguridad de que tengamos un amplio proceso de vacunación, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y antes de invitarlo a que contestemos preguntas que nos han llegado a la ciudadanía, también quiero que las familias colombianas vean este video que resume las recomendaciones para la Semana Santa. Ante el incremento de contagios y decesos por el coronavirus registrados en las últimas semanas y previendo la llegada de Semana Santa, el Ministerio de Salud y Protección Social refuerza los mensajes de prevención frente a esta temporada. El principal reto que tenemos como sociedad es evitar las posibles aglomeraciones que durante los actos religiosos se puedan registrar, y por eso volvemos a solicitar el compromiso de todos, pues trabajando juntos podremos evitar un panorama más complicado para el país. La recomendación que surgió del Comité de Expertos del Ministerio se enfoca en evitar las tradicionales procesiones y las celebraciones que generen aglomeraciones y que impliquen contacto físico. Además, es importante que, como lo hemos hecho en otros espacios de nuestras vidas, promovamos los actos religiosos y de culto a través de la virtualidad, que se nos presta para cumplir con el fervor religioso y con las medidas sanitarias. El trabajo empieza por casa y no debemos relajarnos en las medidas de autocuidado. Muchísimas gracias, ministro, además por ese mensaje que estamos compartiendo, porque este es material pedagógico. Estas recomendaciones las estaremos compartiendo toda esta semana, y los invito a que veamos preguntas que nos han llegado de la ciudadanía el día de hoy. ¿Cuál es la primera? Buenas tardes, soy Juanita Posada y quiero saber con qué medicamentos hay que tener cuidado al momento de la vacunación. Muy importante la pregunta que nos hace Juanito Fernando, porque obviamente no tenemos en este momento contraindicaciones, pero hay personas que pueden tener comorbilidades y que están en tratamientos, en quimioterapias, que están sometidos también a algunos medicamentos. Yo creo que siempre es importante la consulta con el médico que está tratando esa comorbilidad, esa preexistencia, esa enfermedad crónica, para que eso sea un factor también que le dé consentimiento informado al paciente, y también para prevenir cualquier tipo de reacción. Pero escuchemos al ministro con su posición médica. Sí, presidente, hay dos tipos de medicamentos que es importante tener algunos cuidados. Uno son los anticoagulantes, que son medicamentos que no tienen contraindicación en principio para vacunar,
pero sí recomendamos que aquellas personas que han tenido una arritmia cardíaca o tengan un problema de un daño en una válvula del corazón, deban consultar a su médico antes de hacerse la aplicación de la vacuna. Los otros medicamentos son los medicamentos de cáncer, los medicamentos quimioterapias. Esa quimioterapia también la recomendación es que se consulte al médico antes de proceder a la vacunación. Es un tema que es simplemente pedir una cita en la EPS para poder tener el concepto médico. La mayoría de estos pacientes tienen un único médico tratante, de manera que pueden acudir a él, incluso por vía telefónica, o pedir la teleconsulta, consultar el tema y proceder a la vacunación. La cita se le va a reservar, se reprogramará, no debe haber ningún problema por ello. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cárdenas y quisiera saber si estamos cerca al tercer pico de contagios. Gracias. Carolina, gracias por la pregunta. Como lo hemos dicho hoy, ese riesgo está, y el riesgo lo estamos viendo además en el mundo, inclusive en países que han avanzado muchísimo en el plan de vacunación. Es decir, nada puede evitar un tercer pico si hay descuido, sobre todo en las medidas no farmacológicas. Por eso lo más importante para prevenirlo es avancemos con la solución farmacológica, que es la vacunación, y la no farmacológica, nadie baja la guardia. Tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones. De hecho, donde más riesgos se están presentando son lugares donde el tipo de relajamiento de medidas llevó nuevamente a grandes aglomeraciones y que además empezaban a observarse que no se estaba usando el tapabocas debidamente, que se estaba sintiendo algún tipo de victoria ya con respecto al virus porque empezó la vacunación o porque avanza la vacunación. Por eso estamos tomando estas medidas preventivas. Fernando. Sí, presidente, solo recordarle a todos que la vacunación es fundamental, es importante, pero a que se logremos la inmunidad de rebaño no podemos sentirnos realmente protegidos. Y esto nos lo ha mostrado todos los países que están vacunando, muchos de ellos tienen picos muy grandes que están creciendo de manera relevante, de manera que nosotros tenemos que tener cuidado y considerar que a pesar de que haya vacunación, nosotros debemos mantener nuestras medidas, todas las medidas que son necesarias para contener la posibilidad de un tercer pico. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Camila Herrera y yo le quería preguntar, señor presidente, ¿cómo podemos convencer a los adultos mayores de 80 años para que se vacunen? Carolina, muy buena pregunta. Yo creo que el mensaje más convincente es que cuando una persona mayor de 80 años le da COVID, la probabilidad de morir es superior al 30% o inclusive en algunos casos al 40%. Por lo tanto, la vacunación es para protegerse, para proteger la vida de esos seres queridos que tenemos, para que disfruten la vida, para que disfruten sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares cercanos. El mensaje es que la vacunación es segura, es gratuita, es eficaz, pero además salva vidas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Noema Pinedo y quiero saber si en esta nueva etapa de vacunación habrá agendamiento presencial para las vacunas. Muy buena pregunta. El agendamiento previo por grupos lo que nos permite a nosotros es evitar aglomeraciones, hacerlo con mucho orden y en la medida que ya se va agotando el flujo de las personas que están registradas y están siendo llamadas por el sistema de salud, ya después se puede habilitar una presencia generalizada, como lo vimos también con los mayores de 80 años. Ministro Fernando, importante que hablemos sobre esas prerrogativas. Sí, nosotros tenemos una estrategia en dos fases. Primero, el agendamiento programado que permite que la gente sea vacunada en condiciones de calidad, con distanciamiento, sin aglomeraciones, con respeto, con todo el cuidado y con todos los espacios para poder tener la mejor vacunación, especialmente en personas mayores. Y una vez se agote esta etapa, tenemos un agendamiento presencial donde aquellas personas que por cualquier razón no hayan podido concurrir o puedan buscar el sitio más cercano a su casa para vacunarse y vacunarlos inmediatamente. Esa estrategia ha sido exitosa, ha mostrado respeto por la gente y así continuaremos a lo largo del proceso, por lo menos de esta primera fase. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ferrero. Señor presidente, mi pregunta es si vacunan a todos los colombianos, ¿los niños podrían volver al colegio con normalidad? Muy buena pregunta, Nicolás. Yo creo que hay dos consideraciones que son muy importantes. Es necesario que los niños empiecen a recuperar su ambiente académico, escolar, la interacción con los amiguitos. Eso lo hemos dicho desde el año pasado.
Obviamente el mundo hasta ahora ha ido moviéndose hacia el sistema de alternancia para evitar las aglomeraciones y mientras avanza también el proceso de vacunación masiva. Algunos países han sido mucho más aperturistas, por llamarlo así, mucho más permitiendo mucha más libertad, pero el esquema de alternancia es el que se está imponiendo en este momento en el mundo. Yo creo que en la medida que nosotros alcancemos esa meta del 70% de la población, 35 millones de vacunados, sin lugar a dudas estaremos dando un salto adicional. Estas medidas de alternancia son para proteger a los niños, para proteger el hogar, pero también para hacerlo de la mano con los mecanismos no farmacológicos como es evitar las aglomeraciones. Fernando. Sí, solamente recordar que los niños en su casa, en confinamiento, tiene mayor riesgo de problemas de afectación por problemas mentales, tiene mayor riesgo de afectación por incluso obesidad, pérdida de capacidad física, mayor posibilidad de abuso. De manera que aquí lo importante es llegar a la alternancia lo más rápidamente posible en todo el territorio nacional. No hay ninguna razón epidemiológica que nos impida en este momento lograr la alternancia y a partir de eso, incluso con el avance en la vacunación, ir avanzando hacia un modelo de presencialidad. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Ministro Daniel Palacios, ministro del Interior. Ya anunciamos las medidas para este fin de semana que viene, las que se adoptan a partir del miércoles de Semana Santa hasta el lunes siguiente. Me gustaría que entremos a los detalles de orden público y también a las excepciones que marcan este tipo de medidas preventivas, sobre todo cuando estamos ante niveles de ocupación de las unidades de cuidado intensivo superiores al 50% y superiores al 70%. Presidente, muy buenas tardes. Un saludo a todos los colombianos. Presidente, tal como ha sido su instrucción y en desarrollo del decreto 206 de 2021, en este ánimo, presidente, de adoptar medidas preventivas para lo que será la Semana Santa, en conjunto con el Ministerio de Salud, expediremos en las próximas horas una circular conjunta en donde se dan algunas instrucciones y recomendaciones a los mandatarios locales. Esas son 9, presidente, como usted las ha mencionado. La primera es que los municipios que tengan más del 70% de ocupación deberán adoptar un pico y cédula. Aquí muy importante reiterar que el pico y cédula está exento los hoteles, los restaurantes y los parques. Esto es muy importante para la adopción de esta medida. De igual forma, presidente, para las restricciones a la movilidad que operarán para este fin de semana y para la fecha desde el miércoles al lunes de la Semana Santa, en donde tenemos 2 categorías, de 50% de ocupación al 70%, en donde estamos hablando de una restricción de 12 de la noche a 5 de la mañana, y de 70% en adelante, en donde estamos hablando de una restricción de 10 de la noche a 5 de la mañana, siempre teniendo todas las excepciones que establece el decreto presidencial para así también garantizar las actividades. De igual forma, es importante siempre tener claro que no se puede restringir la venta de domicilio o el expendio de licor por domicilio, como viene establecido en el decreto presidencial. De igual manera, presidente, es muy importante reiterar que no se pueden autorizar eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas, que tampoco se puede permitir bajo ninguna circunstancia ni discotecas ni lugares de baile. Y como lo mencionaba el ministro de Salud, es muy importante reforzar todas las medidas de control para evitar la realización de fiestas y reuniones que, como se ha indicado, son sitios o focos de contagio. También la prohibición de todo tipo de celebración presencial y de igual forma también es muy relevante para esta época que los municipios que presenten una ocupación de UCI mayor al 80% podrán limitar el funcionamiento o establecer los horarios de operación de playas, malecones y lugares como plazoletas. Eso en una forma de, como manera preventiva, evitar que estos lugares se vuelvan sitios de contagio. Y de igual forma, también se debe generar todos los mensajes pedagógicos a través de los mandatarios locales a todos los establecimientos para así adoptar todas las medidas de prevención y control ante el COVID-19. Todas estas medidas, presidente, como usted las ha manifestado, orientadas a la prevención, a que podamos tener una Semana Santa donde se disfrute, donde se comparta, pero siempre reiterando todos los protocolos de bioseguridad y adoptando estas medidas que están diseñadas para proteger y prevenir
la expansión del COVID-19. Muchísimas gracias, ministro Daniel Palacios. Y justamente para abordar muchos de estos temas nos acompañan un grupo muy significativo de gobernadores de nuestro país que avanzan en la vacunación y están tomando también estas medidas de carácter preventivo. Está con nosotros el doctor Nicolás García, quien es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, es el gobernador de Cundinamarca. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Prevención y Acción. Vacunación masiva, reactivación, pero medidas preventivas en algunos lugares del departamento. Así es, presidente. Muy buenas tardes. En Cundinamarca tenemos a hoy una aplicación de vacunas del 99.1% de las asignadas. Nos han sido entregadas el día de hoy 17.632 adicionales para primeras dosis, es decir, para las edades entre 70 y 79 años, y 10.207 para las segundas dosis de personal de la salud. Estamos trabajando con el personal, con las entidades prestadoras de servicio de salud. Tenemos una capacidad aún mayor de vacunación diaria. Hoy estamos cerca de los 10.000, vamos a poder llegar a los 18.000, por eso también celebramos el anuncio de entregar más vacunas a los departamentos que vayan avanzando en este plan y, por supuesto, celebrando las medidas de precaución para esta Semana Santa, particularmente en los municipios turísticos que ya han evidenciado visitas grandes en el departamento de Cundinamarca. Muchísimas gracias, gobernador Nicolás García. Y está también Luis Carlos Velázquez, el gobernador del departamento de Caldas. Al igual que Cundinamarca, vemos que Caldas avanza muy bien en la entrega de vacunas, vacunación masiva, reactivación segura, pero también estas medidas preventivas para la Semana Santa. Señor gobernador, lo escuchamos. Así es, presidente. Un saludo muy especial para todos. Gracias a la red hospitalaria del departamento de Caldas. Hoy el departamento está entre los 5 primeros departamentos con un mejor ejercicio logístico en toda la distribución de vacunas. Hoy hemos recibido 40.000 dosis y han sido aplicadas cerca del 80% de estas dosis. Es un porcentaje muy importante, repito, presidente y ministro de Salud, gracias a toda la red hospitalaria del departamento de Caldas y también a la Dirección Territorial de Salud. Hemos vacunado ya a 20.000 adultos mayores, es un número muy importante dada la población del departamento de Caldas. Acabamos de recibir cerca de 6.000 dosis más y vamos a hacer un hincapié muy especial en los 9 centros carcelarios del departamento de Caldas, algo que el ministro de Salud ha sido muy enfático, dada la problemática que podemos presentar. Lamentablemente tenemos un ejercicio de aceleración. En este momento, presidente, tenemos una ocupación de camas UCI del 60.3%. En estos momentos estamos en alerta naranja. Por eso invitamos a todos los caldenses, a este 1.000.000 de caldenses, a no bajar la guardia, que nos comportemos de la mejor manera. Ahora, presidente, en Semana Santa estamos haciendo una campaña para no tener fiestas en las zonas turísticas, para evitar aglomeraciones, y haremos un ejercicio muy articulado, gobernación y todos los sacerdotes y la Iglesia Católica. En materia de reactivación económica, presidente, nosotros validamos los estudios técnicos del proyecto Aeropuerto del Café. Esto a través de la CAF se hizo un ejercicio de selección y se contrató a KPMG y Artec. Este fue un ejercicio de cerca de 10 meses, donde luego de tener absolutamente validados los estudios y diseños para el proyecto Aeropuerto del Café, naturalmente se sacó a licitación, ya por fortuna se adjudicó. Y en ese ejercicio vamos a generar 1.700 empleos. Es el proyecto más importante quizás en la historia del departamento de Caldas. Por eso agradecerle a usted, presidente, a nuestra querida ministra de Transporte, al director del Aerocivil. 1.000.000 de caldenses le agradecen a su gobierno, presidente, porque en abril comenzamos la construcción del proyecto Aeropuerto del Café. Mil gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. También está con nosotros el gobernador del Baupés, el doctor Eliezer Pérez. Gobernador, muchas gracias. También felicitaciones. Avanza muy bien el Baupés en el programa de vacunación masiva. Hablemos también de estas medidas de restricción y precaución que debemos tomar de cara a la Semana Santa. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Gracias al señor ministro de Salud, al señor ministro del Interior, a los señores gobernadores que nos acompañan. El Baupés se lleva a cabo un plan de trabajo articulado con los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y aliados. Este plan incluyó un proceso de aislamiento con enfoque de diferencial que permitió la articulación con los líderes indígenas del territorio
presidentes zonales, capitanes, juntas de acción comunal y líderes del barrio. Le difundimos la importancia del respectivo proceso. Asimismo, contamos con un plan de medios, programas y cuñas radiales, perifoneos, experiencias exitosas, traducidas en diferentes lenguas. Además, incluyó una estrategia localizada, la cual permitió la caracterización y la población por barrios. El fuerte del proceso exitoso de vacunación contra el COVID-19 en Vaupés ha sido un trabajo en equipo. Igualmente, le agradecemos altamente también al doctor Moscoso, al general Beltrán y al coronel Contreras por toda la colaboración que nos ha prestado en nuestro departamento para que allí estemos aislando y estamos pendientes de todo el corredor del Bajo Poporí que está en presencia con la gente del Brasil. Ellos nos han colaborado con 6 partes estratégicas para que esos indígenas no los lleven al casco urbano. Igualmente, señor presidente, le pedimos que nos puedan colaborar de los 6 que teníamos anteriormente, que nos estaban construyendo la parte de lo que es el resguardo, para que ellos no se aislen al departamento del Vaupés, ellos nos ayuden, que necesitamos 3 pelotones de 40 personas cada uno para poder cubrir lo que es Camanaos, para poder cubrir también Bocas de Tareira, igualmente Puerto Colombia. Señor presidente, nuestro departamento le agradece a usted por toda la colaboración que nos ha efectuado, que nos ha hecho a nuestro departamento, porque ha sido un departamento muy aislado a lo que es la cuestión de todo lo que necesita nuestro departamento, señor presidente. Muchas gracias. A usted, apreciado gobernador, muchísimas gracias. Y está también con nosotros el gobernador de Antioquia, desde la ciudad de Medellín, Luis Fernando Suárez. Estamos contra el tiempo, gobernador. También las medidas que ustedes han adoptado, avances en la vacunación, pero también estas medidas de precaución de cara a la Semana Santa. Sí, presidente. Un saludo especial desde Antioquia. Presidente, permítame primero enviar un mensaje de solidaridad a la Policía Nacional de Colombia. Hoy en la tarde fue vilmente asesinado en el municipio de Liborina, Antioquia, el patrullero Diego Fernando Acevedo, de 32 años de edad, procedente y natural de Liborina. Rechazamos este tipo de atentados contra nuestra fuerza pública, solidaridad con la Policía Nacional y con la familia del patrullero. Presidente, Antioquia no es ajena a esa nueva alerta que tenemos por el incremento de casos de COVID. Hace unas semanas Antioquia estaba con un promedio por debajo incluso de 500 casos diarios. Ya llevamos 5 días consecutivos por encima de 1.000 casos diarios. La ocupación de camas viene en incremento. La ocupación de camas en Antioquia hoy está ya en el 81%. El índice de positividad está cercano al 20%. De tal manera, presidente, que con base en esa situación de alerta nos reunimos con los 125 alcaldes de Antioquia y tomamos unas medidas que fueron hoy enviadas al Ministerio del Interior para su autorización y esperar que el Ministerio nos autorice para empezar con esas medidas preventivas a partir del próximo jueves y hasta el lunes 5 de abril. Pico y cédula, toque de queda nocturno y ley seca para todo el departamento. Y sin duda, presidente, el gran reto está en el plan de vacunación. Antioquia avanza significativamente con ese plan de vacunación. De las 238.971 vacunas que ha recibido Antioquia, hemos ya aplicado el 84,5%. Destacar que el personal del sector salud de primera línea ya tiene cobertura total en la primera dosis, y los adultos mayores de 80 años ya estamos en el 68,5%. Tenemos el plan de expansión para la vacunación, presidente, y estamos listos para asumir ese enorme reto en abril
de acuerdo a la llegada de las vacunas al departamento. Muchísimas gracias, gobernador Luis Fernando Suárez. Y está el doctor Francisco Becerra con nosotros, uno de los expertos más reconocidos en salud pública en América Latina, y subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Becerra, estamos desafortunadamente contra el tiempo, pero su mensaje también frente a estos escenarios de un tercer pico en distintos lugares de América Latina. Recomendaciones muy puntuales, doctor Becerra. Gracias, señor presidente. Definitivamente ustedes han puesto los puntos sobre las is, el distanciamiento físico, lavado de manos, higiene personal, el uso de cubrebocas y sobre todo evitar las reuniones y las fiestas. Si una persona asintomática que esté infectada tiene contacto con varias personas en una reunión, puede contagiar a 2 o 3 personas y así se va haciendo la cadena de transmisión. Esa cadena de transmisión hay que romperla definitivamente para poder regresar a la normalidad. Pero si no nos cuidamos nosotros, no vamos a cuidar a nuestros seres queridos y no vamos a ser corresponsables a nivel social para poder contener estos contagios. Europa ya está en un tercer pico definitivamente muy fuerte. Alemania, Francia, Polonia ya están con restricciones severas. Vimos lo que acaba de pasar en Miami. Todos esos muchachos que estaban en la fiesta, por desgracia, quizás van a llevar la enfermedad a otros lugares, a sus lugares de origen y a sus familias. Evitemos que eso suceda en Colombia, evitemos que eso suceda en América Latina, pero estamos viendo, señor presidente, que Brasil, Perú, Ecuador van hacia arriba, e incluso Chile, que lleva una vacunación muy bien realizada. Creo que la gente piensa que porque ya tienen la vacuna pueden relajar esas medidas y eso es lo que está afectando para poder ver ese incremento de casos, que es muy importante frenarlo, y solamente como ustedes están haciendo lo van a lograr. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor Becerra, y lo seguiremos invitando a Prevención y Acción. Su voz es altamente reconocida. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana estaremos con usted nuevamente a las 6 de la tarde hablando de vacunación masiva, reactivación segura, medidas de prevención y también la transformación social sostenible, programas sociales que necesitamos para proteger a quienes han sido severamente afectados por esta pandemia. Los dejo con un mensaje de autocuidado y los veo mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Seguimos creciendo en la llegada de vacunas. El plan de vacunación es seguro y es una realidad. Contamos con tu compromiso para evitar más contagios. No bajes la guardia en el uso de los protocolos y evitando las aglomeraciones. Seamos solidarios para vencer al COVID. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.